pájaros, con Editorial Amanuta. Es un libro informativo sobre aves. Este trabajo es algo muy distinto a lo que suelo hacer. Me interesa mucho el tema de los libros informativos. Me propone un desafío muy distinto y una forma de trabajo distinta también a los libros de literatura, de ficción. Acá, sin nunca dejar de lado el tema estético, artístico, yo no hago ilustraciones científicas, realistas, para nada. Entonces intento proponer unas gráficas que tengan que ver con lo pictórico, con la acuarela, con el trazo suelto, con la línea, con la tinta. Pero acá siempre mi objetivo principal, no lo puedo perder, y es entregar una información específica de la mejor forma posible para que sea entendida por el público, por el niño, para que no haya confusión ninguna. El trabajo con el editor y con el autor también es muy distinto porque es un trabajo más estrecho, en que en este caso el autor me preparó mucho material para yo apoyarme, informarme, poder producir estas ilustraciones, aparte de lo que yo además pude investigar por mi cuenta, por necesidad, para entender más el contexto, los lugares, los paisajes, etcétera. Todo lo que era más técnico me lo entregó él en una carpeta muy organizada. Entre él y la editorial me entregaron todo esto. Y también entre medio el hecho de que haya muchas correcciones, ajustes, pimponeos del material producido lo diferencia del libro más de literatura o de cuento que suelo hacer. En base al material que ellos me envían y a lo que puedo investigar por mi cuenta, yo envío este storyboard donde propongo cada lámina, cada doble página. En este storyboard busco el ritmo gráfico también. Aquí yo he decidido utilizar múltiples técnicas, pero que de alguna manera se van repitiendo cada ciertas páginas, lo que producen un ritmo en la gráfica. Hay páginas enteras pintadas con detalles que van más detalladas, o sea, con más detalle, claro, para hablar sobre el tipo de pájaro y según la sección sobre sus garras o su pico, su plumaje, o en fin. Entonces, en base a esto, como storyboard, boceto, yo recibo muchas correcciones, vamos conversando, decidiendo cosas, y entonces luego me pongo a trabajar en las ilustraciones definitivas, que en este caso son con mucha acuarela y témpera, y que consideran siempre el espacio de todo lo que es la información que va a ir escrita alrededor, toda la diagramación que va contemplada en este libro y en los libros informativos en general. El rol también del diseñador, diagramador, es muchísimo más importante que en otros. Tiene que ser muy preciso y certero para que funcione el libro. Aquí todas las ilustraciones fueron entregadas sueltas, o casi todas, y a pesar de tener estos bocetos en donde va el armado de las páginas, el diseñador es el que le toca digitalizar, o sea, todo esto va digitalizado en realidad, pero le toca como recortar y armar las páginas en base a las referencias que yo mando. Este es un boceto, por ejemplo, de la página de patas. Acá van las distintos tipos de patas que luego se explican por qué tienen esas formas y para qué sirven según el contexto donde habita cada una de estas aves. Esta, por ejemplo, es una lámina que explica el vuelo, el tema de las presiones. Entonces después va con unas flechas montadas encima y algunas explicaciones. En esta lámina se explica la estructura de la pluma. Aquí se destacan con un color las cosas importantes. Aquí
se habla del cortejo, entonces va destacado solamente el elemento de cada una de estas aves que sirve para cortejar. Los huevos, que después fueron dispuestos de otra manera. Esta es una de las páginas de inicio de tema. Me da un texto al centro. Esta página de inicio del tema de los picos, que finalmente se utilizó solamente con la línea de la plumilla con tinta y no esta versión con sombra. Otra página de nidos. Esta página que habla del esqueleto del ave, la podemos ver aquí ya diagramada con toda la información escrita. Y aquí en su versión original en tinta. Este libro sobre aves fue un placer para mí hacerlo. A mí me gustan las aves un poquitito por contagio de mi marido, que es aficionado a observarlas. Siempre cuando vamos de vacaciones nos dedicamos un tiempo a esa actividad. Y gracias a este tipo de libros es que pueden derivar también cosas como esto que acaba de salir con Amanuta, Pintapájaros, para esta época de pandemia, pensando en los niños, y que de forma muy suelta les propongo hacer actividades sobre las aves, pero la gracia aquí es que también aprovecho de mostrar las aves reales chilenas, cuáles son, cómo son, qué colores tienen. Aquí tienen que buscar a los pájaros carpinteros en el bosque, pintarlo, y hay indicaciones de los colores que tienen. El gaviotín monja, por ejemplo, los rapaces nocturnos, los huevos, etcétera. Esta es mi beta de dibujante de libro informativo, que me atrae muchísimo.